Buenas noches, colegas. Bienvenidos a esta charla de la NIF número 15, Ingreso de Actividades Ordinarias. El día de hoy vamos a seguir revisando el tema de las obligaciones de desempeño. Vamos a revisar qué metodologías debemos de cumplir para poder lograr llegar a esa obligación de desempeño y poderla transferir sin ningún problema al cliente. En este caso, transferirle el control sobre el bien o el servicio que preparemos o elaboremos. Bien, soy el CPA Víctor Hugo Parrales. Hoy, miércoles 7 de septiembre de 2022, iniciamos con la charla. Estamos en el nivel número 6. Nivel número 6. Recuerden que las fuentes de esta charla son de los libros emitidos por el IASB, los libros parte A, parte B y C. Como le indicaba, de todas las normas emitidas de las normas internacionales de información financiera NIF, revisamos la NIF número 15. NIF número 15, relacionada a los ingresos de actividades ordinarias procedente de contratos con clientes. Siguiendo con el resumen para el reconocimiento del contrato con un cliente, de acuerdo con el párrafo número 2, debemos entender el contrato. El día de ayer, que participaba en una charla con una fundación revisando el tema de las políticas contables. Entonces, en el tema de los convenios, vemos que hay convenios, proyectos, y que dependiendo la envergadura de esa operación, pueden tener 5 páginas, 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas. Y es sumamente importante poder entender ese proyecto, esos contratos, para saber si reconocemos un ingreso o un pasivo. Entonces, ya hablando de las empresas comerciales, ocurre lo mismo. Pero, como ya les mencionaba con anterioridad, resulta que hay profesionales contables, contadores públicos, que no tienen acceso a los contratos. No tienen acceso a los contratos y esto es un problema. No sé si te, pero bueno, Porque al no poderlos comprado leer, una coca, ¿no? Y una, no entienden yo no sé, sobre cómo como que, proceden al registro contable. los que, no sé, Tenemos el paso 2, las obligaciones de desempeño. ¿cómo se Es llama? lo que vamos a revisar Eso es el día de hoy graciaditos, si no, con la metodología para cumplir esas obligaciones de desempeño. ah, Carlos, creo que tienes el yo micrófono creo que abierto, así se llama, ¿no? estimado Son Carlos. unas, Bien, entonces vamos a revisar las obligaciones de desempeño y qué metodologías debemos observar para poder cumplir esas obligaciones de desempeño. Tenemos los precios de la transacción, de ahí el paso 4, la asignación del precio, y el paso número 5, el reconocimiento de los ingresos ordinarios. Bien, para poder lograr este paso 2, la identificación de la obligación de desempeño y poder saber si se ha cumplido, si se ha concluido, tenemos 2 métodos para poder medir el progreso.
¿Cuáles son esos métodos? El método de productos y el método de recursos. Esto es importante entenderlo porque esto debe abordar su manual de políticas contables. De acuerdo a la actividad de su negocio, debe tener claro qué método usted está aplicando para medir y concluir si una obligación de desempeño se va a poder transferir al cliente. En este caso, ese activo. Cuando nos referimos al activo, recuerde que nos referimos al bien o al servicio. Entonces, hay dos metodologías, que es el método de productos y el método de recursos, que me van a ayudar a medir, ¿qué cosa? El progreso de la obligación de desempeño para poder transferir ese bien o servicio. Ya vimos este ejemplo en el módulo número 5. Nuevamente lo vamos a revisar. ¿Qué es una obligación de desempeño? Entonces, en un contrato que puede ser escrito, puede ser verbal, o de acuerdo a las condiciones legales de cada país, es como vamos a medir la transferencia del control sobre ese bien o ese servicio. Y en este ejemplo sencillo y práctico, tenemos el paso número 1, identificar el contrato con el cliente. Muy bien. Entendemos el contrato. Y debemos entenderlo para saber si debemos reconocer una cuenta por cobrar, si debemos reconocer un activo del contrato, o como ya indiqué, un pasivo o un ingreso ordinario, y en qué fechas. Entonces, ya teniendo claro el contrato, procedemos al paso número 2, identificar las obligaciones de desempeño, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 2. Entonces, en este ejemplo sencillo, vemos que hay 4 obligaciones de desempeño, que es la entrega del equipo, la capacitación, la implementación y la garantía, reparaciones o en forma general servicios que se preste a esa entidad, a esa empresa. En el paso número 3 y 4 tenemos la determinación del precio. ¿Cuánto vale esa obligación de desempeño? Establecer ese precio para poder reconocer un ingreso y reconocer según corresponda, una cuenta por cobrar clientes o un activo de un contrato. Ya en las clases anteriores, en las charlas anteriores, ya hemos revisado las terminologías, los conceptos, y hemos ido poco a poco adentrándonos y entendiendo esta NIF 15, que no es sencilla, no es para nada sencilla. Entonces vemos que en el paso 3, establecer el precio de la transacción, vemos que el equipo tiene un costo de 8 millones, la capacitación $700.000, la implementación $300.000 y las garantías y servicios $1.000.000. Entonces ya sabemos el precio que se va a asignar a cada obligación de desempeño. Y viene el paso 5, reconocer el ingreso. Cuando se cumplan
cada una de las obligaciones de desempeño. ¿Y cómo sabemos que se han cumplido esas obligaciones de desempeño? Midiendo el progreso de esas obligaciones de desempeño. ¿Y cómo medimos el progreso de esas obligaciones de desempeño? Aplicando una de estas dos metodologías, que va a depender de la actividad de la empresa. Entonces tenemos el método de productos y métodos de recursos. ¿Por qué en plural? Porque hay una serie de técnicas subyacentes que usted podría aplicar, que usted va a tener que revisar y aprender para aplicar según la actividad de su empresa. Entonces, en el paso 5, cuando reconocemos que se ha transferido el control, entonces, en un momento determinado de la línea del tiempo, nosotros entregamos el equipo a satisfacción del cliente. Entonces, dependiendo de la actividad de su empresa, usted debe de identificar cuándo es eso. Claro, parte lo va a decir el contrato y parte lo va a decir la ficha técnica, ¿no? Del departamento técnico. Lo mismo ocurre con el servicio de capacitación. Debe medir el tiempo, cuándo va a ser, el servicio de implementación y también las garantías. Todo esto, nuevamente, va a estar correctamente descrito en el contrato. Muy bien, espero que ahí he bajado el volumen, espero que no se escuche el retorno. Continuamos. Tenemos el párrafo 9, yo les decía que el párrafo 2 y el párrafo 9 debemos de saberlo de memoria, entenderlo bien, porque el 1 es cuando reconocemos el ingreso, el otro es cuando reconocemos el contrato, contabilizamos el contrato. Entonces, el paso A es la aprobación del contrato. ¿Cuándo nos han aprobado el contrato? Paso B, identificar los derechos de las partes. Paso C, identificar las condiciones de pago. Paso D, el contrato debe tener fundamento comercial. ¿Qué significa eso? Que yo voy a transferir un bien o servicio y producto de eso que voy a transferir, voy a obtener una ganancia. Entonces, debo entender eso. Una vez que el contrato tiene fundamento comercial, debo medir que va a existir la probabilidad de cobro. Ustedes saben muy bien que podemos haber emitido una factura, un comprobante de venta, pero este comprobante de venta por alguna situación se puede ver deteriorado. Entonces ya ahí debemos de ir a la norma que habla sobre los instrumentos financieros. ¿Para qué? Para darle el tratamiento contable adecuado. Entonces, otro de los temas que debemos tener claro es cuando reconocemos el ingreso. Dice, una entidad reconocerá los ingresos de actividad ordinaria. 1. Cuando satisfaga la obligación de desempeño, que es lo que nos vamos a entrar el día de hoy, mediante la transferencia del bien o el servicio comprometido. Recuerden nuevamente, cuando hablemos de bienes o servicios, hablamos de activos.
Un activo se transfiere cuando o a medida que el cliente obtiene el control. Esta es una palabra clave que no deben de olvidar. Obtiene el control sobre eso que usted está transfiriendo. Si una entidad no satisface una obligación de desempeño a lo largo del tiempo, dicha obligación de desempeño se satisface en un momento determinado. Puede ser que existan cambios, puede ser que exista algún obstáculo, puede ser geográfica, puede ser del clima, puede ser del equipo, puede ser profesional. Entonces, eso puede tomar su tiempo. Puede tomar un tiempo de un mes, puede tomar un tiempo de un año, puede tomar un tiempo de 3 años, 5 años. ¿Sí? Y tenemos que observar el párrafo 35. Una entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo. ¿Cuándo transfiere el control? A. El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios. Entonces, él puede hacer uso de ese bien o servicio y utilizarlo como bien corresponda. B. El desempeño de la entidad crea o mejora un activo. Por ejemplo, trabajo en progreso. C. El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad. Entonces esto lo vimos ya en la charla número 5 y ustedes la pueden revisar. Ahora, medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Entonces la norma en el párrafo número 39 nos dice lo siguiente. Para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, de acuerdo con los párrafos 35 a 37, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo, midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esa obligación de desempeño. El objetivo al medir el progreso es representar el desempeño de una entidad al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente. Es decir, la satisfacción de una obligación de desempeño de una entidad. Entonces, esto es importante porque cuando hablamos de una industria que fabrica o una empresa constructora que construye, debemos de medir los tiempos. ¿Cuánto nos tardamos para poder transferir esa obra completa o esa fase de ese servicio o ese bien? ¿Para qué? Para reconocer un ingreso de actividades ordinarias. En otras palabras, para reconocer la venta, proceder a reconocer la venta de ese bien o ese servicio. Entonces, esto que yo debo de medir, debo de entender financieramente, me va a servir para presentar estados financieros que cumplan con las características cualitativas que deben de tener los estados financieros. ¿Cuáles son esas características cualitativas? Que los estados financieros sean fiables, sean relevantes, sean comprensibles, sean comparables, sean oportunos. Entonces, en esto de la fiabilidad, ya hemos hablado que no es lo mismo registrar un ingreso que decir, hey, ese ingreso no es ingreso, ese ingreso es un pasivo. Que no es lo mismo registrar una cuenta por cobrar cliente que registrar un elemento financiero activo de contrato. Dos cosas totalmente diferentes. Entonces, por ello,
es que debemos entender la norma para proceder a entender cuándo reconocer ese ingreso ordinario producto de la medición de esa obligación de desempeño, si se puede transferir el bien o el servicio. En el párrafo 40 nos dice: una entidad aplicará un método único de medir el progreso de cada obligación de desempeño. Entonces, ¿cuál es ese método único? ¿Cuál es ese método único? ¿Cuál va a utilizar usted? ¿El método de productos o el método de recursos? Y ese método que usted elija, de acuerdo a la actividad de su empresa, tiene que estar descrito en el manual de políticas contables. Entonces, eso anótelo para que actualice su manual o en futuro, cuando emita su manual, lo tenga claro. Entonces, una vez entendido qué método voy a aplicar para medir el progreso de esas obligaciones de desempeño, que voy a satisfacer a lo largo del tiempo, y lo aplicará de forma congruente a obligaciones de desempeño similares y en circunstancias parecidas. Al final de cada periodo de presentación, una entidad medirá nuevamente su progreso hacia el cumplimiento completo de una obligación de desempeño, satisfecha a lo largo del tiempo. Entonces, usted dirá: oiga, bueno, mira, mi empresa, Víctor, vende $500,000, $1,000,000, $2,000,000. Bueno, son valores bajos, pero no así ya a una empresa que tiene transferencias o ingresos por $50,000,000, por $100,000,000, por $500,000,000, por $1,000,000,000 y más. El registrar incorrectamente la operación tiene un efecto financiero y tiene un efecto tributario. Y eso es lo que usted debe de entender para que no lo afecte tanto financieramente como fiscalmente. El párrafo 41 nos dice lo siguiente: métodos para medir el progreso. Los métodos apropiados de medir el progreso incluyen métodos del producto y método de recursos. Bien, entonces, apréndase bien esto. Para cumplir una obligación de desempeño, debo elegir un método único. ¿Cuántos métodos hay? 2 métodos. ¿Cuáles son esos métodos? Método del producto y método de recursos. Una vez que entiendo esto, este método va a ir en mi manual de política contable. Los párrafos B14 a B19 del libro A le proporcionan guías para utilizar los métodos de producto y los métodos de recursos para medir el progreso de una entidad hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Para determinar el método apropiado para medir el progreso, una entidad considerará la naturaleza del bien o el servicio que se comprometió a transferir el cliente. Entonces,
debe de entender su negocio. Ejemplo de estos métodos de producto y de recursos. El método de recursos lo puedo aplicar en una empresa constructora. El método de producto lo puedo aplicar en una empresa de servicios, en una empresa comercial, en una empresa que elabora ciertos productos. Pero esta explicación que estoy haciendo, la misma norma en los libros A, B y C se lo explica de forma más detallada, y aparte de eso usted tiene que hacer su trabajo de investigación. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Entonces tenemos que los métodos para medir el progreso de las obligaciones de desempeño, tenemos los dos métodos, método de producto y método de recursos. ¿Para qué? Para determinar el método apropiado para medir el progreso, una entidad considerará la naturaleza del bien o el servicio que se compromete a transferir al cliente. Bien, yo creo que con estas explicaciones repetitivas ya vamos entendiendo muchos temas sobre el tema de la NIF 15. Ya vamos poco a poco adentrándonos y comprendiéndonos qué nos quiere transmitir la NIF 15. Entonces el párrafo 42 nos dice que al aplicar un método para medir el progreso, una entidad excluirá los bienes o servicios para los que no transfiera el control a un cliente. Por el contrario, una entidad incluirá en la medida del progreso los bienes o servicios para los que transfiere el control al cliente al satisfacer esa obligación de desempeño. El párrafo es claro. Una recomendación para nuestros colegas que están adentrándose en la norma. Recuerden que a veces un párrafo hay que leer una, dos, tres veces y hay que ir entendiendo qué nos quiere transmitir. El párrafo 43 nos dice que a medida que las circunstancias cambien a lo largo del tiempo, una entidad actualizará su medición del progreso para reflejar los cambios en el cumplimiento de la obligación de desempeño. Estos cambios en la medición del progreso de una entidad se contabilizará como un cambio en una estimación contable. De acuerdo con la NIC 8, políticas contables, cambio en estimaciones contables y errores. ¿Qué es una estimación contable? En este caso, un ejemplo, muchos profesionales equivocadamente hacen estimaciones contables erróneas. Ejemplo de las propiedades, planta y equipos. Hacen estimaciones erróneas de provisiones. En el cuarto foro de normas internacionales NIF, que en este momento se está llevando a cabo, el día lunes se presentó un profesional, se me escapa el nombre, no sé si alguien lo tiene a la mano,
¿Y qué decía nuestro colega, un colega colombiano? ¿Qué decía? Lo que pasa es que en la contabilidad creamos mucho facilismo de herramientas para dar explicaciones técnicas sobre algo que no hemos leído, sobre algo que no hemos entendido. Y es lo que pasa con la contabilidad. Él lo explicaba, que la contabilidad queremos eliminar lo técnico, que es lo que estamos revisando en este momento, para preparar información financiera de acuerdo a lo que nosotros pensamos o tal vez hemos leído de una información errónea. Recordemos algo. Cuando usted se va entrando a lo técnico, se da cuenta de que ciertos libros tienen errores. Ciertos libros tienen errores cuando te das cuenta que no aplica el tratamiento técnico. ¿Cuál es el tratamiento técnico? Aquí que está el doctor Carlos Enrique, un ejemplo, en México aplican las normas de información financiera. Sí. Ese es el tratamiento técnico. En Estados Unidos aplican las GAF. Otros países aplican las NIF. Y otros países aplican sus normas domésticas. Entonces, si yo no entiendo ese conjunto de tratamiento técnico, es cuando yo preparo estados financieros erróneos. ¿De acuerdo a qué? Sí. A lo que yo he escuchado, a lo que me han dicho o a lo que yo he entendido. Entonces, estas estimaciones contables, ¿quién debe de hacerlo? Una persona técnica. ¿El contador es técnico al momento de evaluar esas estimaciones contables? No. Ejemplo, el contador dice, ¿cuánto le pongo como depreciación a una infraestructura, a una edificación, a una instalación? 20 años. ¿En cuánto tiempo deprecio un equipo? En 10 años. ¿En cuánto deprecio un vehículo? Ejemplo, en 5 años. Cuando eso está mal, re mal. Porque si voy a estimar la vida útil, para dar un ejemplo y entender esto, de una instalación industrial, no lo puede hacer el contador. De un equipo no lo puede hacer el contador. De ciertos vehículos sencillos que tenemos cierta experiencia, tal vez. Entonces, cuando hablamos de estas estimaciones, debe hacerla un profesional que conozca sobre el activo. Entonces, nuevamente, el párrafo 43, a medida que las circunstancias cambien a lo largo del tiempo, una entidad actualizará su medición del progreso para reflejar los cambios en el cumplimiento de la obligación de desempeño. Recuerden también, ya leímos, pueden haber cambios en el contrato. Estos cambios en la medición del progreso de una entidad se contabilizará como un cambio en una estimación contable. Lo que implica que debo de leer y entender la NIC 8. En el párrafo 44, entendiendo estas obligaciones de desempeño, nos dice lo siguiente: una entidad reconocerá ingreso de actividades ordinarias por una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, solo si puede medir razonablemente su progreso hacia la satisfacción completa de dicha obligación de desempeño. ¿Y cómo medimos ese progreso? Ya ustedes lo saben. Ya lo saben. Una entidad no sería capaz de medir razonablemente su progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño
sí carece de información fiable. Un ejemplo, ya lo dije, al contador no le pasan los contratos por la mano. No le pasan por la mano, tampoco le pasan por los ojos. ¿Cómo registra la información? Mal. Claro. Entonces, se requeriría para aplicar un método apropiado de medición, entender el negocio. Párrafo 45. En algunas circunstancias, por ejemplo, en las primeras etapas de un contrato, una entidad puede no ser capaz de medir razonablemente el cumplimiento de una obligación de desempeño. Es así. Recuerden que también dentro de el juicio y criterio está la experiencia. Entonces, esto es lo que vamos a obtener, experiencia, aunque la entidad espere recuperar los costos incurridos para satisfacer dicha obligación de desempeño. En esa circunstancia, la entidad reconocerá el ingreso de actividades ordinarias solo en la medida de los costos incurridos hasta el momento que pueda medir razonablemente el cumplimiento de la obligación de desempeño. Entonces, tenemos que los métodos de medición, por ejemplo, tenemos el método de medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Nos decía que debemos revisar el párrafo B14, los párrafos B14 al 19. Entonces, he tomado, he revisado, he registrado aquí la información del párrafo B14. ¿Qué nos dice el párrafo B14? Los métodos que pueden utilizarse para medir el progreso de una entidad hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño que se satisface a lo largo del tiempo, de acuerdo con los párrafos 35 a 37, incluyen lo siguiente: método de producto, métodos de producto y métodos de recurso. Entonces, esto ya lo hemos entendido. Hay dos métodos. Esos dos métodos debemos entenderlos ¿para qué? Para saber qué aplicamos a nuestra empresa. Entonces tenemos... Víctor, pero, ¿no? Sí. Mira, Víctor, yo creo que también se debería agregar el método de los procesos, ¿no? Mira, ¿por qué lo digo, no? Doy un ejemplo, ¿no? En una empresa de aquí de la Ciudad de México, un actuario supuestamente lo actualizó su almacén de hilos. Ellos fabrican telas, ¿no? Sí. Y cuando presentaban los estados financieros, decía, vale más, ¿sí? Pero cuando me llamaron, le dije al dueño, a ver, vamos a bajar a ese almacén de hilos, ¿no? Y cuando bajamos, todos los hilos estaban podridos, ¿no? ¿Sí? No se podían hacer telas porque se rompían rápidamente, ¿no? Entonces ahí lo que me indica es que hay que estar, pues, no encerrado en una oficina, sino estar viendo lo que está sucediendo para así poder ver los procesos, que se cuiden las cosas. Bueno, es mi opinión para no quitarte el tiempo, ¿no, Víctor? Excelente, excelente tu observación, Carlos. Y es que dentro de los métodos, ¿te acuerdas lo que yo dije? Subyace la metodología. Es que dentro de los métodos subyace las metodologías que se implementan justamente para cumplir y medir esas obligaciones de desempeño. Entonces ahí viene lo que tú dices. ¿Cuál es la metodología que voy a aplicar en ese método del producto? Entonces vamos a adentrarnos a entender esto, pero antes, Corina González, nuestra colega Corina González,
nos dice lo siguiente. Buenas noches. Buenas noches con todos. Si en las políticas contables están establecidas las mediciones de forma tributaria, ya no podría cambiar. Sí, Corina, sí puedes cambiarlo. Si por error se han establecido estimaciones, tratamientos contables tributarios y no financieros, puedes corregirlo, puedes hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Es que debes corregir tus estados financieros y ahí ya es un tema de entender cómo corregir un error, cómo corregir una omisión. Un ejemplo para que lo tengas claro y también nuestros colegas. En algunas empresas, ciertos activos han desaparecido. Un ejemplo, han desaparecido el edificio. O sea que ya las instalaciones no existen porque están totalmente depreciadas. Entonces, ¿qué dicen ciertos profesionales? Dicen, revalorice el activo que ya no aparece en su contabilidad. Y la respuesta es no. Entonces yo debo entender ese no. Porque lo que ha ocurrido es que ha habido una errónea estimación y se ha aplicado una estimación tributaria y debo primero, antes de establecer si hay que revalorizar o no, es corregir ese error. Una vez que corrijo el error, ahí sí establezco a través de un perito si hay que revalorizar o no hay que revalorizar. Conclusión del asunto es que puedes cambiar tus políticas, puedes cambiar tus estimaciones si estas, una, hay nuevas actualizaciones o dos, has establecido que hay errores al momento de formular una política. Ok, Bien, muchas gracias, Víctor. ¿cómo no? Entonces nos dice los métodos del producto. Entramos ya al método del producto. Nos dice, los métodos de producto reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de las mediciones directas del valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos, ¿no? Hasta la fecha, en relación con los bienes o servicios pendientes comprometidos en el contrato. Entonces, bien, cuando hablamos de mediciones, ¿hablamos de qué? ¿Cuánto nos vale? ¿Cuál es el valor que va a tener esa transferencia? ¿Cuáles son los costos? Entonces, ya entendiendo eso, es como determinamos si ya transferimos el control y podemos reconocer ese ingreso de actividad ordinaria. Ahora, lo que nos decía Carlos. Entonces, los métodos de producto incluyen métodos tales como estudios de desempeño completado hasta la fecha, evaluaciones de resultados logrados, hitos alcanzados, tiempo transcurrido y unidades producidas o entregadas. ¿Qué es esto? Son metodologías que subyacen en los métodos del producto que puedo yo aplicar en mi empresa. Entonces debo de elegir la metodología idónea. Entonces lo que decía Carlos, que es una metodología. Esa metodología debo de identificarla si la puedo aplicar en los métodos del producto o en el método de los recursos o insumos. Entonces,
hay los métodos. Ahora, cuando una entidad evalúa si aplicar un método de producto para medir su progreso, considerará si el producto seleccionado representaría razonablemente el desempeño de la entidad hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Muchos de nuestros colegas que trabajan en la empresa no aplican las obligaciones de desempeño y no saben cómo aplicarlas. Registran directamente todo a venta. El cambiar de paradigma implica cometer errores. Si usted quiere ir de lo subjetivo a lo financiero, tiene que cambiar paradigma. Eso significa que va a cometer errores. Pero los errores duelen. Pero así mismo como se cometen errores, se van creando soluciones. En otras palabras, va aprendiendo, va mejorando los procesos dentro de su empresa y eso le da a usted un plus. A usted como profesional le da un plus de poder entender, de poder explicar, de saberse expresar a aquellas personas que no saben y que puede tal vez utilizar palabras sencillas para poderles explicar. Entonces, bien, eso es lo que nos va indicando. Cuando una entidad evalúa si aplicar un método de producto para medir su progreso, considerará si el producto seleccionado representaría razonablemente el desempeño de la entidad hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño. Conclusión, experiencia. Y la experiencia nace producto de errores, fracasos, caídas. Un método de producto no proporcionaría una representación fiel del desempeño de la entidad si el producto seleccionado no pudiera medir alguno de los bienes o servicios cuyo control se ha transferido al cliente. Por ejemplo, los métodos de producto basados en unidades producidas o entregadas no representarían razonablemente el desempeño de una entidad para satisfacer una obligación de desempeño. Si al final del periodo de presentación, el desempeño de la entidad ha producido bienes en proceso de elaboración o finalizado. Entonces, recuerden algo. Vimos el párrafo aquí. Una entidad transfiere el control. He medido la obligación de desempeño. He utilizado una de las dos metodologías. Entonces, voy midiendo, analizando cada obligación de desempeño. La pregunta es, ¿transfiero el producto, bien o servicio? Y transfiero el control. Entonces, eso es clave. ¿Ha transferido el control? Y el cliente, al transferir usted el control, el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios. B, el desempeño de la entidad crea o mejora un activo. Por ejemplo, trabajo en progreso. C, el desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad, sino ¿para quién? Para el cliente. Entonces evalúo si he transferido el control, establezco si cada uno de estos criterios se cumplen, el A, el B o el C, o uno de ellos, entonces ya sé que he transferido ese bien y servicio, que es lo que me está pidiendo en este
aquí en este análisis. Entonces, por ejemplo, nos decía los métodos de producto basado en unidades producidas o entregadas no representarían razonablemente el desempeño de una entidad para satisfacer una obligación de desempeño. Si, al final del periodo de presentación, el desempeño de la entidad ha producido bienes en proceso de elaboración o finalizado. Entonces, debo de entender si puedo transferir el control de ese producto. Ahora, en el B16 nos dice como solución práctica, si una entidad tiene derecho a una contraprestación de un cliente por un importe que se corresponde directamente con el valor para el cliente del desempeño que la entidad ha completado hasta la fecha. Por ejemplo, entre paréntesis, un contrato de servicios en el que una entidad factura un importe fijo por cada hora de servicio prestado. Entonces, un ejemplo, en el servicio profesional, ¿quiénes somos rey para veces para perder plata? Nosotros los contadores. A veces nos convertimos en reyes de no cobrar lo que debemos cobrar y de no facturar lo que debemos facturar. El servicio ha sido completado por esa hora. Ejemplo, una capacitación. He cumplido, está a satisfacción de todos los oyentes, tengo la obligación ya de facturar. Claro, primero me cercioro con los presentes y le digo, hey, ¿están contentos con la charla? ¿Han aprendido? ¿Han entendido? Me cercioro con la persona que me invitó. ¿Ha quedado todo claro? Muy bien. A satisfacción, facturo. Lo mismo ocurre cuando yo presto un servicio en una empresa. Entonces, en esta parte es que nos da el ejemplo de esa obligación de desempeño que se ha cumplido y ahora sí puedo reconocer un ingreso. Ahora, la entidad puede reconocer un ingreso de actividades ordinarias por el importe al que tiene derecho a facturar. Y nos invita a ver el ejemplo 42 del contrato A, ejemplo ilustrativo. Si lo tenemos aquí, ya lo vamos a revisar. Que son estos de aquí. Y B17 nos dice las desventajas de los métodos de producto. Hay una desventaja. Son que los productos utilizados para medir el progreso pueden no ser directamente observables. Y la información requerida para aplicarlos puede no estar disponible para una entidad sin un costo desproporcionado. Por ello, puede ser necesario un método de recursos. Entonces, ahí hay que analizar a la entidad y ver qué metodología debería aplicar. Bien, este ejemplo ya lo vimos, pero nuevamente lo volvemos a revisar porque en el asiento número 1 tenemos el reconocimiento del activo del contrato. ¿Y qué hemos registrado como contrapartida? Ingreso ordinario. ¿Qué significa? Que hemos aplicado una metodología. Hemos aplicado una de las dos metodologías, método del producto o método del recurso. Y que esa obligación de desempeño se ha concluido, esa etapa, pero que no hemos transferido
todavía todo el producto. Por eso es que registramos el elemento financiero activo de contratos. Pero como esa etapa, esa obligación de desempeño, se ha transferido el control, entonces procedemos a reconocer un ingreso ordinario. Entonces, leamos el caso. En el año 1, la empresa XYZ, Sociedad Anónima, firma un contrato según el cual prestará un servicio por el que cobrará $20,000. El precio es exigible a la finalización del contrato. Entonces, a la finalización del contrato, podemos exigir el cobro. En el 2, al cierre del año 1, la entidad estima que, conforme a los criterios de la NIF número 15, corresponde reconocer ingresos por el 60% de la contraprestación, porque hemos cumplido con la obligación de desempeño, hemos cumplido con lo dispuesto en el párrafo 35, con el párrafo 2. Entonces, podemos reconocer ese ingreso ordinario por el valor de 12,000 con una contrapartida de activos de contrato. ¿Y por qué? Porque todavía no hemos transferido toda la obligación de desempeño. Y ahí viene el 3. El contrato se termina en abril 2. Entonces, en abril 1, reconocemos activos de contrato y reconocemos el ingreso ordinario. Hemos concluido la obligación de desempeño, hemos aplicado una de las dos metodologías, método de recursos o método del producto. ¿Ya? Entonces, hemos cumplido técnicamente. Entonces ya, como hemos transferido todas las obligaciones de desempeño, ahora sí tenemos derecho ¿a qué? A una cuenta por cobrar. Nace la cuenta por cobrar, $20,000, y ahora sí damos de baja el activo del contrato. Miren la diferencia en esta presentación de los registros contables. Muy diferente fuera si todo lo hubiéramos registrado equivocadamente el 1 de abril de X2, ahí hubiéramos registrado la venta. Hubiera sido un error. ¿Se cumple el principio del devengado entonces? Claro, claro, se cumple el principio del devengado, así es. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque has cumplido con esas obligaciones de desempeño. Y de acuerdo a la norma, de acuerdo a tus políticas contables adoptadas, ya entiendes cuáles son esas obligaciones de desempeño y que has transferido ese activo. ¿Cuál es ese activo? Es el bien o el servicio. ¿Y qué le has transferido al cliente? El control, donde él puede hacer uso de ese activo, o hemos mejorado un activo, lo hemos mejorado. ¿Para qué? Para el cliente. ¿Ya? Entonces, ¿eso se va cumpliendo el principio del vengado? Sí. Y es lo que vamos registrando en nuestras operaciones contables. Entender qué es el principio del devengado es fundamental. Y aquí una anécdota. Yo también, como estudiante contable, ¿no? En la universidad también medio resabiado, ¿no? O tal vez por ahí nos fugábamos. ¿Sí? ¿Sí te fugaste alguna vez, Germán? ¿O no te fugaste? Estoy aquí. De ahí de la universidad, ¿te fugaste o no te fugaste? No, porque a los 18 años empecé a trabajar y me formalicé. Antes era diferente, con los jóvenes es diferente. Yo a los 18 años, pues me tuve que ir de casa a vivir solo y a formalizarme, entonces era muy formal.
Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué ocurría en este tema de las universidades? Los conceptos. A veces, estos conceptos que eran cansinos, nos cansaban, nos agotaban, son fundamentales para poder entender todo el proceso. Aunque Entonces, eso es, esto es lo que eso recoge es, la ese norma. principio es una diferencia con la contabilidad gubernamental en mi país. Y es por eso que tienen ya 5 años y no aplican la NIP SPM, nada cosa, porque el Banco Mundial les ha apoyado mucho y FAC, y por eso no lo adoptan. Y este es un principio que es una gran diferencia con la contabilidad de mi país en el gobierno. Claro, y en una mayoría de países, y no la adoptan, ¿por qué? Porque la corrupción es lo que predomina. Entonces nadie quiere transparentar las cuentas. Esa es la realidad de nuestros países. Bien, entonces tenemos ahora, veamos qué nos dicen los ejemplos 42. El ejemplo 42, información a revelar sobre el precio de la transacción asignado a las obligaciones de desempeño pendientes. Entonces tenemos que el 30 de junio de 2017, una entidad realiza 3 contratos, contrato A, B y C, con clientes separados para la prestación de servicios. Cada contrato tiene una duración no cancelable de 2 años. La entidad considera los requerimientos de los párrafos 120 a 122 de la NIF 15 para determinar la información de cada contrato a incluir en la información a revelar sobre el precio de la transacción asignado a las obligaciones de desempeño pendientes a 31 de diciembre de 2017. Entonces, vamos al contrato A. Los servicios de limpieza se prestan habitualmente al menos una vez al mes a lo largo de los próximos 2 años. Por los servicios prestados, al cliente paga una tarifa horaria de $25. $25. Bien, entonces hay una empresa de servicios, hay un contrato no cancelable de 2 años y en este contrato A se paga $25 la hora. Puesto que la entidad factura un importe fijo por cada hora de servicio prestado, esta tiene un derecho a facturar al cliente el importe que se corresponda directamente con el valor de desempeño completado hasta la fecha de acuerdo con el párrafo B16 de la NIF 15. Por consiguiente, no es necesario revelar información si la entidad opta por aplicar la solución práctica 121. ¿No? Es como que a usted lo contratan para que dé una exposición de 8 horas. Usted no termina hasta que cumpla las 8 horas. Usted no termina hasta que el público esté feliz. Usted no termina hasta que las personas que lo contrataron sepan que usted ha hecho un buen trabajo. Una vez que el público está contento, que las personas que lo contrataron están felices, entonces, ¿está feliz? Sí, procede a emitir la factura. Claro, nuevamente, esto es un ejemplo simple, pero recuerden que el contrato puede decir todo lo contrario, ¿ah? Ejemplo, en la contratación de artistas internacionales. Contrato B. Los servicios de limpieza y servicios de mantenimiento del césped
que se tiene que prestar como y cuando sea necesario, con un máximo de 4 visitas por mes a lo largo de los próximos 2 años. Entonces, aquí hay un servicio de mantenimiento del césped. Se van a hacer 4 visitas por mes a lo largo de los próximos años. En este caso, 2 años. El cliente paga un precio fijo de $400 por mes por ambos servicios. La entidad mide su progreso hacia la satisfacción completa de su obligación de desempeño, utilizando una medida basada en el tiempo. En este caso, ¿cuántas horas corresponden a las visitas de esos 4 días por mes? La entidad revela el importe del precio de la transacción que no ha sido reconocida todavía como ingreso de actividades ordinarias, en una tabla con bandas temporales cuantitativas que ilustran cuándo espera reconocer el importe como ingreso de actividades ordinarias. La información para el contrato B incluida en la información a revelar general es la siguiente. Entonces, a ver, un resumen. Hay una empresa que se contrata para prestar un servicio de mantenimiento del césped. Hay 4 visitas por mes. Y estas visitas se van a hacer durante los 2 años. Son 4 visitas por mes. ¿Cuál es el importe que va a facturar por mes la empresa o la entidad? $400. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A revelar información. ¿En dónde vamos a revelar información? En las notas a los estados financieros. Entonces nos dice, la entidad revela el importe del precio de la transacción, que no ha sido reconocido todavía como ingreso de actividades ordinarias, en una tabla con bandas temporales que ilustran cuándo espera reconocer el importe como ingreso de actividades ordinarias. La información para el contrato B, incluida en la información a revelar general, es la siguiente. Entonces, tenemos ingreso de actividades ordinarias que se esperan reconocer en el contrato a 31 de diciembre de 2007. ¿Cuánto es? 2.400. Y en el X8, 4.800. Total, 7.200. En el 2007, el B es 400 por 6. ¿Por qué? Porque comenzó el 30 de junio el contrato. Y revelamos que está pendiente de facturar potencialmente, que es el X8. Entonces, eso es lo que nosotros informamos, la información a revelar, exigida por las NIF, en este caso la NIF 15, que se debe revelar en los estados financieros. Y este es un ejemplo de cómo lo podríamos hacer. Bien. Ahora vamos al contrato C. Los servicios de limpieza se han de prestar y cuando se necesite a lo largo de los próximos 2 años, el cliente paga una contraprestación fija de $100 por mes, más una contraprestación variable en un pago que oscila de $0 a $1.000, que corresponden a una revisión por regulación
y certificación de las instalaciones del cliente. Es decir, entre paréntesis, es decir, una prima de desempeño. La entidad estima que tendrá derecho a $750 de la contraprestación variable. Sobre la base de la evaluación de la entidad de los factores del párrafo 57 de la NIF 15. La entidad incluye su estimación de $750 de contraprestación variable en el precio de la transacción, porque es altamente probable que no tenga lugar una reversión significativa en el importe de los ingresos de actividades ordinarias acumulados reconocidos. La entidad mide su progreso hacia la satisfacción completa de su obligación de desempeño utilizando una medida basada en el tiempo. Entonces, hay una contraprestación fija de $100 por mes. Este es una contraprestación variable. En un pago nos dice que oscila de 0 a $1,000 y que corresponde a un servicio profesional. Pero también hay una prima de desempeño que corresponde a un valor de $750. La entidad, por su experiencia, por su conocimiento del negocio, ha evaluado que esos son los valores que va a tener derecho. Entonces, la entidad revela el importe del precio de la transacción que no ha sido reconocida todavía como ingreso de actividades ordinarias en una tabla con bandas temporales cuantitativas que ilustran cuándo espera reconocer el importe como ingreso de actividades ordinarias. La entidad también incluye una explicación cualitativa sobre cualquier contraprestación variable significativa que no esté incluida en la información a revelar. La información sobre el contrato C, incluida en la información a revelar general, es la siguiente. Entonces, vemos X7, X8, ingreso a actividades ordinarias, que se espera reconocer en este contrato el 31 de diciembre de X7. Entonces tenemos $788 y 1.575. Entonces, ¿cómo lo calculamos? A, precio de la transacción. ¿Cuál es el precio de la transacción? $3.150. Entonces tenemos 100 por 24 meses más 750. Reconocida uniformemente a lo largo de los 24 meses, nos va a dar ¿cuánto? 1.575. Y esos 1.575 lo dividimos para el caso B, 2007, lo dividimos para 2. ¿Por qué lo dividimos para 2? Porque el contrato fue hecho el 30 de junio. ¿Ya? Entonces, bien, aquí tiene otro ejemplo y hay un término interesante. Este término ahí va para Germán, que él le encanta aprenderse los términos técnicos. Entonces, cuando esté en su charla, él va a decir, bueno, ustedes pueden hacer las bandas temporales cuantitativas. ¿Qué es eso? Le van a decir a Germán. ¿Qué es eso de bandas temporales cuantitativas, no? Términos interesantes que podemos utilizar y sumar a nuestro léxico para poder explicar. Entonces ya sabemos qué son esas bandas temporales cuantitativas. Bien, entonces,
Este ejemplo que hemos revisado está en relación con ¿qué? Con el método de producto. Ahora viene el método de recursos o método de insumos. Como ya estamos sobre el tiempo, nos vamos a adentrar y en la próxima clase vamos a revisarla con más calma este ejemplo de método de recursos para que está interesante, realmente está interesante para una empresa de construcción. ¿Ya? Cómo reconocer los ingresos, cuándo reconocer los ingresos. Pero vamos a entrarnos a la lectura. ¿Qué nos dice sobre el tema de método de recursos? Los métodos de recursos reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos de la entidad para satisfacer la obligación de desempeño. Entre paréntesis, por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obras gastadas, Mi estimado costos Víctor, incurridos, ¿sí? no, perdón por la interrupción. Antes de continuar con la explicación que nos estás dando, me gustaría un poquito clarificar un tema que todavía no me queda claro, la verdad. Y para avanzar con las, y mil disculpas, ¿no? Pero para Claro, avanzar claro. con la temática me gustaría clarificar específicamente lo que tiene que ver con la contabilización del contrato. Y es en la transacción que estábamos analizando anteriormente en la diapositiva, que Ya. ponías, no en esta, sino en la que hablabas en esta de acá, ¿sí? Justamente aquí me quedaba yo con la duda del reconocimiento como tal al 31 de diciembre como activo del contrato los 12,000 y el ingreso ordinario de los 12,000. Entiendo que por el 60% de la contraprestación y todo eso, ¿no es cierto? Sin Correcto. embargo, ¿por qué quiero entender? Porque la verdad no me queda claro esta partecita. ¿Por qué no registramos al 31 de diciembre el activo del contrato por los $20,000, el ingreso ordinario por los 12,000 y el pasivo del contrato por los 8,000? Entonces, ahí no me queda claro esta partecita. No sé, mi estimado Víctor, si me aclaras un poquito esta duda que Claro, tengo. claro, por supuesto que sí, Hernán. ¿Qué pasa? Aquí hay un servicio o hay un bien, ¿ya? Y de este servicio y este bien hay que cumplir con obligaciones de desempeño, tal como el ejemplo que vimos al inicio, este aquí. Hay estas obligaciones de desempeño. Y esas obligaciones de desempeño son las que vamos a medir, son las que vamos a analizar. ¿Y cómo las vamos a analizar? ¿Cómo las vamos a medir? Utilizando el método de producto o el método de los recursos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al 31 de diciembre he cumplido con una obligación de desempeño. Entonces, como he cumplido con esa obligación de desempeño y he transferido ese bien o ese servicio al cliente, pero el contrato no queda todavía concluido, no está todavía concluido, porque nos dicen que una vez que esté concluido, ahí nos van a pagar. Es que al haber transferido el bien o el servicio y haberle transferido, ¿qué cosa? El control, de acuerdo al párrafo número 2, yo ya procedo a reconocer mi ingreso ordinario. Entonces, ¿qué has Es hecho? decir, mi estimado,
Mi estimado Víctor, es decir que el contrato lo podemos partir en dos y contabilizarle una partecita en el año 1 y otra partecita en el año 2, el contrato. No, El no, contrato no, entiendo que, no el contrato. No, o el cuidado, activo del no. contrato me refiero. Claro, en este caso es que va a depender. Un ejemplo, otro ejemplo. Una concesionaria te vende un vehículo. La pregunta es, ¿te vendió el vehículo o hay obligaciones de desempeño por cumplir? Entonces, sí, viendo el ejemplo de acá, tú debes de entender, Hernán, si en el contrato hay obligaciones de desempeño que tienes que cumplir. Ejemplo, el equipo. Esa es una obligación de desempeño. El vehículo, una obligación de desempeño. Dos, yo dije que en esa obligación de desempeño hay una capacitación. La capacitación cuesta. La capacitación cuesta. ¿Había alguna capacitación a mi cliente sobre el vehículo? ¿Alguna instrucción de cómo manejarlo? Por ejemplo, un tractor, una retroexcavadora, uno de esos equipos grandes que se utilizan en minas, Caterpillar. Entonces, hay una capacitación. Y esos procesos es lo que están en los contratos. Debe de estar en el contrato clarificado. Y en el contrato van a ver qué es lo que yo he ofrecido. ¿Qué he ofrecido? Ejemplo, compras un sistema, le vendí un sistema, pero le he vendido un sistema y aparte de eso le he quedado de acuerdo con usted con hacer la instalación en todas las máquinas. Aparte de eso, he acordado con usted hacer todo el cableado. Aparte de eso, he quedado con usted hacer las capacitaciones en 3 meses. Y aparte de eso, estoy brindando una garantía de 3 años. Entonces, eso yo tengo que tener claro, esas obligaciones, y esas obligaciones tienen un valor. La capacitación tiene un valor. La implementación tiene un valor. Los servicios tienen un valor. Lo que pasa es que a veces decimos, te vendo un sistema informático. ¿Cuánto me vale? 70,000, 100,000 dólares, $1,000,000. Pero todo eso tiene sus costos subyacentes. Y yo debo de entender eso en el negocio para poder registrar contablemente el ingreso ordinario. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Que no está detallado. No tenemos el contrato. Es que ha habido un servicio y ese servicio, una parte se ha completado el 31 de diciembre. Y aquí he transferido esa obligación, Hernán, esa obligación de desempeño. Sí, Víctor, de acuerdo, en eso estamos claros, o sea, en el reconocimiento del ingreso estoy claro, Ya. los 12,000 y los 8,000. Lo que yo me Excelente. refiero, por ejemplo, es el activo del contrato, la que Muy estamos bien. utilizando el activo del contrato. Muy ¿Por qué bien. no registrarle en el 2001 los 20,000 dólares y registrar un pasivo del contrato por 8,000, por ejemplo? O sea, el No, asiento que yo digo es el activo del contrato 20,000 contra el ingreso ordinario 12,000 y el pasivo del contrato 8,000. no, pues es que te dice el caso, ¿no? Que el contrato, hay un contrato por 20,000 dólares. Hasta ahí hay un contrato, Correcto. ¿no? Y el precio es exigible a la finalización del contrato. Entonces, de acuerdo al contrato, que no tenemos contrato, este es simplemente un caso para fines didácticos. No Ajá. tenemos el contrato. Pero nos dice que al cierre del año 1, la entidad estima que conforme a los criterios de la NIC, corresponde reconocer un ingreso, de acuerdo a este contrato, del 60%. Entonces, ¿qué El debemos leer ingreso, de nosotros? acuerdo. El contrato. Pero ¿qué pasa? Que en este ejemplo reconozco activo del contrato. Y como yo ya entiendo que es activo del contrato,
ya sé que no he transferido todavía todo el bien y el servicio en su totalidad, que puede estar compartido en 2 partes, en 3, en 4, en 5 obligaciones de desempeño. Entonces, cuando yo veo mis estados financieros, cuando yo analizo mis estados financieros, lo estoy chequeando, digo, tenemos activos por contratos por $1 millón. ¿Qué significa eso? Que ya he transferido obligaciones de desempeño, pero que todavía no lo he concluido. Que si yo equivocadamente registrara cuenta por cobrar al cliente, yo pensaría que tengo por exigir el cobro de $1 millón. ¿Qué provoca eso? Que yo haga mal mis cálculos financieros, mis flujos de caja, mis proyecciones. Entonces, esta es la importancia de tener claro el elemento financiero activo del contrato, pasivo del contrato, etcétera, etcétera. Y entonces ya en abril, nuevamente, de acuerdo al contrato, dice que estoy cumpliendo la otra parte, el 40%, y se lo transfiero al cliente. Pero como ya en el 1 de abril, ya he transferido todas las obligaciones de desempeño, ahora sí me corresponde a mí cobrar. Ahora sí me corresponde a mí cobrar. Entonces, como yo ya tengo ya la obligación de cobrarle, porque ya he transferido todas mis obligaciones, el cliente está contento, nace mi cuenta por cobrar, que en los años anteriores no lo podía registrar, porque el contrato no me lo permitía. El contrato me indica que el precio es exigible a la finalización del contrato. Entonces yo ya registro, ya finalicé todas las obligaciones de desempeño y ahora sí lo puedo cobrar. Hernán, espero haber explicado correctamente tu pregunta. Gracias, mi estimado Víctor. ¿Quedó claro, Bien. ¿Quedó claro, Hernán? Bueno, sí, de hecho la explicación me quedó claro, pero la verdad yo sigo manteniendo, bueno, mi criterio realmente, ¿no? Registrar el 31 de diciembre el pasivo del contrato por los $8,000 y el 1 de abril del año 2 el pasivo del contrato contra el ingreso ordinario por los 8,000. O sea, No, es que ahí, Hernán, y a todos nuestros colegas que nos escuchan, es que yo tengo que tener claro qué es un pasivo y qué es un pasivo. Y ahí viene lo que yo explicaba hace un momento, los ajá, conceptos. Si yo no tengo claro los conceptos, ahí es donde yo me pierdo. Un ejemplo, Hernán decía, yo registraré un pasivo, pero la pregunta es, Hernán, ¿tú tienes una obligación presente de pagar a alguien un valor? Y la respuesta es no. no, No. Entonces no hay un pasivo. Entonces ahí vienen los conceptos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Es importante leer marco conceptual de la información financiera y es importante leer la NIC 1, presentación de estado financiero. Entonces, y también un ejemplo, en la NIC 1 y en el marco conceptual, un ejemplo no te va a decir que es un activo de contrato. ¿Quién te enseña quién es un activo de contrato? La NIF 15. Un ejemplo, la NIF 15 te dice que es un activo de contrato, que es un ingreso ordinario, que es un pasivo de contrato, que es un pasivo por reembolso, que es un pasivo por depósitos. ¿Ya? Entonces, imagínate, y esta norma tiene 122 párrafos. Nosotros recién, ya con la sexta clase, vamos por el párrafo 45. Claro, vamos a concluir esta noche con esta NIS 15 y las próximas charlas nos vamos a entrar a otra norma. Perfecto. Víctor, mira, aquí en México se acostumbra, por ejemplo, yo soy una constructora, ¿no? ¿Sí? Entonces, la constructora, bueno, no una constructora, una tienda, por ejemplo, que vende cemento, bloques, incluso las maquinarias, ¿no? ¿Sí?
esa empresa capacita, por ejemplo, a los electricistas, a los albañiles. Pero ¿cuál es la estrategia ahí, no? La estrategia es que cuando un cliente contrate al electricista, pues, pues va con esa empresa, porque realmente esa empresa fue la que lo capacitó, ¿no? ¿Ok? Segundo, mientras se está registrando, bueno, se está realizando un trabajo, es como los aguinaldos, ¿no? O bien, los aguinaldos no son en México para registrar hasta fin de año, se van registrando diario, porque diario yo estoy pues ganando pues ahora sí que esa contraprestación pues del aguinaldo, ¿no? ¿Sí? Entonces, diario lo tengo que registrar, ¿no? Pues porque eso es lo que es una obligación de las empresas en México, ¿no? ¿Sí? Entonces, los costos pues se van registrando conforme se están realizando, aunque no se haya terminado el producto, ¿no? ¿Sí? Aquí en México, ¿no? Pero bueno, la verdad, pues estoy aprendiendo mucho con usted, ¿no? ¿Sí? Eh, lo que pasa es que es diferente la forma de actuar de un país a otro, pero bueno, pero la verdad, yo agradezco que me inviten porque pues aquí aprendo también, nadie termina de aprender, ¿no? ¿Sí? Así es, así es. Sí, es como la depresión no se registra, por ejemplo, hasta fin de año, se registra mes por mes o día por día, ¿no? ¿Sí? Porque si no, ¿qué va a pasar? Si a mí me dan un estado financiero, ejemplo, en febrero, pues no tiene ese costo y ese costo, pues ya, o sea, ya es una obligación, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues es lo que quería aportar, pero bueno. Gracias, estimado No, Carlos. Un alcance. El otro día estaba escuchando un video de el periodista Oppenheimer. ajá, Entonces, Oppenheimer decía, ¿cuál es la diferencia, en este caso, del crecimiento de los países asiáticos, ujú, de los países europeos, de Estados Unidos versus Centroamérica o los países de Iberoamérica? Que vamos a crecer 0,6%, 0,6%, mientras que ciertos países asiáticos como China están creciendo un 6%, 6%. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestros países como Centroamérica y Suramérica, estamos dejándonos llevar por la corriente socialista, comunismo, así es. pensando en el pasado, que hemos sido pisoteados, castigados por las potencias, etcétera, etcétera, y victimizándonos. Un ejemplo, yo veo constantemente en ciertos debates que seguimos hablando de España y la conquista de España, cuando ya fue en 1542 creo, 1500, ¿ya? Y seguimos hablando. Mientras que hay otros países, o sea, decía Oppenheimer, hay otros países donde hablan de educación, hablan de preparación, hablan de tecnología, hablan de cambios. Un Ujú, ejemplo, México. Aquí que está el doctor Carlos Enrique Pacheco, México, que tiene que competir con Estados Unidos, ver cómo logran despegar, cómo logran resolver problemas internos, ¿no? Pero lamentablemente
ciertos políticos siguen arraigados en el pasado, siguen pensando en que los Estados Unidos esto es X, Y, Z, y no nos permiten salir adelante. Y no solamente pasa con México, pasa con Ecuador, con Argentina, con Chile ahora. Por suerte en Chile, el 62% de los chilenos dijo no a la Constitución. Esperemos que no le metan la mano. Entonces, en los billetes, y ahí sacaba un billete, un modelo de un billete coreano, si bien recuerdo, decía educación. Claro. Educación. Y necesitamos cambiar el chip, porque caso contrario, no estamos creciendo como países. Y aquí el profesional contable tiene que ver bastante. Y aquí una cuestión, es lamentable. Claro. Y ojo, Mira, yo no me lo sé todo, Carlos tampoco se lo sabe todo, y ninguno de los que estamos aquí se lo sabe todo. Pero Víctor, sí, ok, Víctor, sí, lo hola, sé. doctor. Sí, Hola, doctor Pacheco. ¿Cómo sí. estamos? Hola, Germán, ¿cómo estás? Lo que pasa, Víctor, que hay una situación. Yo tengo 5 varones y ninguno, bueno, solo hay uno que estudia como yo. Y ese que estudia como yo y lee como yo, tiene media beca y lo tengo en Estados Unidos estudiando administración y es muy disciplinado. Y desde pequeño fue así. Desde pequeño le gustó la lectura. De hecho, y yo lo medí porque lee la Biblia todos los días, estudia la Biblia, le escudriña y él atiende sus... Y tú sabes que las universidades de Estados Unidos no son como las de aquí, son súper exigentes. Y fíjate, oí bien dos cosas, doctor, de diferencia con Estados Unidos, Víctor. Hoy que arrancó el ciclo, él ya le habían dado todas las tareas de todas las materias de todo el semestre y él, si él quiere, las puede adelantar, pero ya las tiene vistas. Claro. Ojo, pero ¿qué pasa en países como los nuestros? Cada día, y yo que estoy dando clases en 3 universidades, estoy casi a punto de renunciar a veces, al estudiante no hay que pellizcarlo, no hay que exigirle, no hay que recargarle. Dios guarde si los pones a leer las NIF para pyme o las NIF full, dice, y todo eso voy a leer. No, mire, teacher, porque no da los ejercicios. Y ya resuelto, los ejercicios ya resueltos, porque no los quieren ni quiere hacer. Y te voy a decir, me da cosa porque estamos topando en niveles que la educación se va perdiendo. Y me acuerdo, Víctor, yo el viernes me graduó de una maestría que yo miraba a gente adulta asustarse por esa maestría y para mí ha sido una de las maestrías más fáciles que yo he tenido. ¿Me explico? Y me da cosa ver adultos, mira, que piensan como que son estudiantes universitarios y los estudiantes universitarios piensan como cuando uno estaba en bachillerato hace años, con todo respeto. O Sí, sea, sí. ¿qué te voy a decir? Si estás tú, está el doctor y estoy yo, solo nosotros hacemos más de 200 años de edad. Y aquí estamos aprendiendo. Claro. Y si ves, prefieren ir a un concierto de Bad Bunny que estar aquí aprendiendo la NIP para pyme que les va a dar de comer por tantos años. ¿Qué hacemos? Claro, ahorita que nuestros participantes nos están escuchando, ¿no? El conocimiento realmente, y creo que por experiencia de Carlos, que es escritor de libros en su país, igualmente Germán, es lo que nos da la fortaleza para poder frentear técnicamente, académicamente, y poder explicar mejoras para una empresa, incluso que no nos dejen engañar. Germán, quiero hacerte una pregunta, y con esto concluimos y ya nos vamos. Para nuestros amigos que tal vez nos están escuchando. Tú eres de El Salvador, Germán, ¿no? Sí. Muy bien. Quería hacerte una pregunta y algo rápido, sencillo. ¿Bukele es como lo pintan o no es necesariamente como sale en los videos? No, ya, ok, nos llevamos eso. No, entonces, Te lo voy a dejar así. Bukele es como ANLO, con todo respeto para el doctor, una mano buena, yo de la otra mano no te voy a hablar, solo te voy a hablar de la mano buena. Muy Lo bien. único que le agradezco a Bukele es el tema de pandillas. Y de ahí para allá, Víctor, no me preguntes eso porque he trabajado Claro, no te preocupes, no te 37 preocupes. años, espérame, 37 años en el gobierno, fui gerente general de 3 entidades estatales, fui director financiero de otras
4 estatales, fui director de auditoría financiera, o sea, me conozco al gobierno como la palma de mi mano, creo que conozco más del gobierno que el presidente. Entonces, te voy a dejar nada más algo lindo. Yo hice el FOVIAL en mi país como consultor del BID, yo hice el Fondo de Conservación Vial, el FOVIAL, y nadie me ha dado una placa, ni nadie me ha puesto una foto, y 3 consultores en 2 años creamos una entidad tan bella que funcionaba con 15 empleados, todo automatizado, y una vez lo agarró el gobierno, anda a ver cuántos empleados hay, y mira todo el espíritu que hicimos, y nadie me da una placa, y si yo no te lo cuento, el FOVIAL aquí es una de las mejores entidades en El Salvador, y si yo no te lo cuento, nadie se da cuenta que yo lo hice, y es feo decirlo. Te voy a decir, Víctor, doctor, yo fui de los auditores que auditamos la construcción de la carretera del DF a Acapulco, y si yo no se lo cuento al doctor, no se da cuenta. O sea, hay profesionales que hemos hecho grandes obras y estamos detrás del telón, y solo Dios y nuestra familia saben las cosas bellas que hemos hecho. Yo fui de los auditores que auditamos la construcción de la carretera del DF hasta Acapulco con el Banco Mundial, y si no te lo digo no te das cuenta, pero soy orgulloso de eso, y aquí sigo aprendiendo, Víctor, aquí estoy como alumno tuyo aprendiendo porque Sí, me sí. encanta aprender. Tal vez con algo te respondo. Muy bien, Sí, muy bien. en realidad, bueno, antes de irnos ya, ¿no? Porque sé que ya Sí, sí. tienes sueño, ¿no? Sí, Germán, qué bueno que lo comentas porque definitivamente es, nunca se acaba de aprender. Yo también estuve en el gobierno, fui director de obras públicas y fíjate que el primer día que a mí me dieron posesión, se me acercaron las constructoras, ¿no? Me dijeron, lo que usted quiera para su casa, ¿no? Piscina, con elevador. Le dije, no, le dije, yo no acepto eso, ¿no? No es que yo no sea un santo, ¿no? Claro. Pero tengo ética, tengo Tenemos valor. valores. Así es. Hay un Muy bien, dicho, muy Víctor, bien. que guárdatelo. Yo tengo varios dichos. Yo también estoy haciendo un libro. Primero Dios, le voy a pedir al doctor que me dé asesoría ya para, en un par de meses lo tengo el libro para todos los Así es. contadores Con públicos. Te voy a gusto, decir ¿eh? algo, Con Víctor. gusto. Yo tengo varios dichos. A Dios y al espejo no se le puede engañar. Muy bien, muy bien. A todos nuestros colegas, tengan excelente noche. Recuerden, vamos a hacer una última charla de la NIC 15 y de ahí vamos a ir con la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Vamos a hacer una última charla de la NIC 15 para poder complementar estas obligaciones de desempeño y hablar sobre el tema de los costos. Este es un tema muy importante, el tema de los costos relacionados a los ingresos. Nos vemos el día lunes. Tengan excelente noche. Bye, bye. Chao. Bye, bye, Bendiciones, hasta feliz luego. Buenas noche. noches. Doctor, Ya vamos. Muchas gusto. gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Susana. Hasta luego. Bueno.